Buenas noches, señoras y señores. Es un placer estar acá con ustedes. En el nombre de la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear, me llamo Gabriel Grossman. Soy director del Departamento de Medicina Nuclear del Hospital Moinhos de Vento en Porto Alegre, Brasil, y soy miembro del Board of Directors de la American Society of Nuclear Cardiology. Voy a compartir algunos slides con ustedes. Bueno, es un placer estar acá representando a la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear. Les recuerdo que este webinar será en español con slides en inglés. Realmente la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear tiene un interés muy grande en expandir su actuación en otras regiones del mundo, y América Latina sin duda ninguna es una de las prioridades, y eso es demostrado acá en este webinar. Un webinar que trata de un asunto muy importante, que es amiloidosis cardíaca. Amiloidosis cardíaca es un asunto que está ganando cada vez más importancia en la clínica cardiológica y en los eventos científicos, por tratarse de una enfermedad cada vez más reconocida. Es una enfermedad que en los últimos años ha ganado importancia con un mayor número de diagnósticos, de hospitalizaciones, y ahora recientemente por tener ya alguna forma de tratamiento para cambiar la evolución de la enfermedad. Eso principalmente se da, ese reconocimiento de la enfermedad, cerca de centros que estudian más amiloidosis, en centros de referencia, y eso es un ejemplo de cómo conocer mejor la enfermedad es importante para el diagnóstico, porque sabemos que para hacer el diagnóstico de amiloidosis cardíaca hay que pensar en la enfermedad. Muchos pacientes demoran meses, años, hasta tener el diagnóstico firmado, y pasan por 1, 2, 3 o más colegas hasta que se haga el diagnóstico. Eso es porque todavía existe una percepción, una idea entre algunos médicos que no conocen la enfermedad, que se trata de una enfermedad rara, una enfermedad que es necesario hacer un diagnóstico a través de un método invasivo como una biopsia. Y ahora en este programa de esta noche vamos a entender que realmente estas colocaciones no están adecuadas. Para eso tendremos entonces un grupo de expertos espectacular que tratará de hacerlos enseñar y entenderlos de cómo pensar y cómo llegar al diagnóstico de la enfermedad de amiloidosis comprometiendo el corazón, la amiloidosis cardíaca, de cómo se hace el diagnóstico y cómo se utiliza de forma óptima la cardiología nuclear a través de ejemplos clínicos que serán demostrados en este webinar de hoy. Para eso tendremos el doctor Eric Alexanderson, que es Chairman de Cardiología Nuclear del Instituto Nacional de Cardiología de la Ciudad de México, que demostrará de forma brillante, como siempre, en qué paciente se debe pensar en el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. El doctor Jorge Camilletti, que fue presidente de la Federación Argentina de Cardiología y es jefe de la cardiología y staff del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Italiano de La Plata de Argentina, que demostrará para la audiencia cómo es el papel de la multimodalidad y cómo la multimodalidad auxilia en el diagnóstico de la amiloidosis cardíaca y del diagnóstico de los diferentes subtipos. Y por último, el doctor Fernando Muth también nos demostrará de forma brillante, como siempre, cómo es la forma óptima de utilizar la cardiología nuclear para el diagnóstico no invasivo de la amiloidosis cardíaca sin necesidad de biopsia. Eso será demostrado a través de casos clínicos. El doctor Fernando Muth es del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Italiano en Montevideo, Uruguay, y consultor de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En el final tendremos aproximadamente 30 minutos de discusión, y estimulo a todos los colegas
que hagan preguntas a través de la herramienta Q&A para que en el final todos nosotros podamos discutir las preguntas de la audiencia. Este programa tiene una gran parte de parceros de toda la parte del mundo, y me gustaría en el final de pasarles a ustedes la información para quien todavía no sabe que la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear tiene una app, un aplicativo que se puede hacer un download a través de Google Play o de Apple Store, que tiene mucho contenido científico, y específicamente para esta webinar tiene los puntos prácticos de ACNEC traducidos para el español y para el portugués. Así que ya paso inmediatamente la palabra, y antes que me olvide me gustaría también de agradecer sin duda ninguna a dos personas, al doctor Rafael López de Brasil y a la doctora Roxana Campisi de Argentina, que estarán siendo los moderadores virtuales de este evento de webinar a través de las redes sociales, y también agradecer a Pfizer por el soporte para la realización de este evento. Entonces, a partir de ahora le paso la palabra ya al doctor Eric Alexanderson, que iniciará el webinar. Por favor, doctor Eric. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto participar en este panel de expertos latinoamericanos, principalmente muy buenos amigos nuestros. Es un gusto que Brasil, Argentina, Uruguay y México estemos enlazados, y bajo la tutela y la amable invitación de la American Society of Nuclear Cardiology, que es una organización dedicada a la educación médica continua en el área de la cardiología nuclear, y que cada vez tiene más presencia internacional y que le interesa mucho esta presencia internacional, y por eso es que tenemos hoy una reunión latinoamericana auspiciada y generada por el American Society of Nuclear Cardiology. Es un gusto estar con ustedes, y hablaremos de la primera parte, que como bien mencionaba Gabriel, hablará de cuándo deberíamos sospechar amiloidosis cardíaca. Les pido solamente un minuto. Compartir la pantalla, gracias. Voy a hacer la típica pregunta que hacemos todos, que creo es la más repetitiva, si ya todo el mundo está observando bien la pantalla. ¿Sí? ¿Nos escuchan bien? Hola, hola. Sí, Gabriela, Eric, adelante. Sí, puede seguir. Ok, es que como no tenía respuesta, me quedé siempre con la duda de si me están viendo y escuchando. Pero adelante, muchas gracias. Bien, tengo que ser sincero, cuando yo fui médico residente en medicina interna y en cardiología, que fue a fines del siglo pasado, en los 90s, fue muy interesante que como cardiólogo en formación rara vez pensáramos en el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Lo veíamos como una enfermedad muy rara, muy compleja, más de función del neurólogo, del gastroenterólogo, como una enfermedad muy rara, y la verdad es que nunca la estudiamos apropiadamente, y por supuesto que si no tenemos idea de lo que vamos a buscar, nunca vamos a poder encontrar lo que queremos. Entonces, la idea de esta sesión es tratar de reflexionar sobre los puntos que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico más apropiado. Este es mi conflicto de interés. Estamos haciendo un proyecto de investigación terapéutico sobre amiloidosis cardíaca. Y bueno, lo primero que deberíamos decir es que la amiloidosis forma parte de un grupo de miocardiopatías cuya definición clara es que es una enfermedad primaria del tejido miocárdico. Existen diferentes tipos de miocardiopatías. Hay divisiones muy clásicas como dilatada, hipertrófica, restrictiva, o también como un proceso no infiltrativo
infiltrativo y de depósito. Y podríamos decir que la miocardiopatía infiltrativa es aquella que se caracteriza por acumulación de sustancias en el corazón, dentro de las cuales destacan dos muy importantes, amiloidosis y sarcoidosis. Predominante amiloidosis más frecuente hoy, detectada porque se piensa más en ella y se ha estudiado más esta enfermedad. Hay algunas enfermedades de depósito como la enfermedad de Fabry que también recientemente han despertado mucho interés, o la hemocromatosis. Sin embargo, nos vamos a referir hoy a miocardiopatía infiltrativas y particularmente vamos a hablar de amiloidosis. Sobre todo la debemos de pensar en adultos o en personas de edad avanzada, cuando tendríamos que pensar más en este diagnóstico. Lo que ocurre, hay varios tipos de amiloidosis, no voy a hablar profundamente del tema porque no es objetivo de esta charla en particular, pero la amiloidosis, la que se conoció por mucho tiempo, más ligada es aquella, la de las cadenas ligeras, que en general es más bien una enfermedad hemato-oncológica de muy mal pronóstico y que cuando se diagnostica generalmente está en etapa muy avanzada, y otra que está caracterizada por depósitos de proteínas, monómeros, que vienen de un tetrámero que es la transtirretina, que es producida en el hígado y que puede tener un origen genético en el que puede haber una mutación en el hígado o sin mutación. Sobre todo esta última es la más frecuente porque es la que también se llama de wild type, que es la que se ve más en personas de edad avanzada y es más importante para nosotros porque se caracteriza sobre todo por mayor manifestación cardiovascular. Generalmente los depósitos o la infiltración de estas proteínas ocurren en el tejido cerebral y en el tejido cardíaco, y entonces la enfermedad se va a caracterizar mucho por manifestaciones neurológicas o cardiológicas. Estas últimas son las que son de nuestro interés como cardiólogos clínicos y que vamos a poder encontrar más frecuentemente en nuestros pacientes. Entonces, esta acumulación, esta producción hepática de transtirretina que forma tetrámeros que después se disocian y forman monómeros que después pueden ir a infiltrar el tejido miocárdico y generan una miocardiopatía que se puede caracterizar por ser una miocardiopatía o hipertrófica o restrictiva y que va a tener predominantemente esas manifestaciones a nivel cardiovascular, pero también puede infiltrar tejido cerebral o periférico y dar manifestaciones centrales del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico autonómico, y esto es lo que nosotros vamos a poder detectar en pacientes cardiópatas. Estas son depósitos de estas proteínas de fibrillas de amiloide en el corazón que van a producir una serie de cambios y manifestaciones que vamos a ver a continuación cómo se van a caracterizar. Entonces, si hoy voy a tener consulta con mis pacientes, lo primero que tendría que pensar es cuándo sospechar la presencia de amiloidosis cardíaca. Y bueno, vean ustedes, este es un cuadro de avance en el tiempo de manifestaciones clínicas comunes en pacientes que tienen amiloidosis cardíaca transtirretina. Una vez que se hace el diagnóstico, cuando yo establezco ya el diagnóstico de la enfermedad, si yo me fuera al pasado e hiciera un interrogatorio apropiado, le preguntaría a los pacientes manifestaciones que ocurren con mucha frecuencia en varios de estos pacientes y le preguntaría si ha tenido o si tuvo datos de síndrome del túnel del carpo, sobre todo bilateral, o si tuvo problemas de síntomas de disfunción diastólica, si el paciente tuvo problemas oculares, si tuvo problemas de neuropatía periférica, si tuvo problemas de alteraciones de ortostatismo, alteraciones electrocardiográficas como bloqueos de rama o bloqueos auriculoventriculares, arritmias como fibrilación auricular, electrocardiogramas de bajo voltaje, alteraciones de electro que simulan infarto del miocardio, alteraciones gástricas como diarrea o estreñimiento, si tiene datos de hipertrofia ventricular izquierda, si ha tenido EBC
o problemas de la presión arterial. Y seguramente vamos a encontrar muchas de estas manifestaciones que cuando las vemos muy aisladas, probablemente no alcanzamos a pensar que el paciente pudiera tener amiloidosis. Uno de los datos interesantes, muy frecuentes que se encuentran en los pacientes con amiloidosis es el túnel del carpo. En los pacientes que se estudian con túnel del carpo, este es un estudio publicado en el JACC recientemente, con 98 pacientes, hombres mayores de 50 años, mujeres mayores de 60, y que habían tenido una cirugía por problema del túnel del carpo, y se encontró que de estos pacientes, 7 pacientes tenían amiloidosis ATTR, 2 tenían cadenas ligeras y 1 estaba indeterminado. Es decir, que en este grupo en particular, 10% de los pacientes tuvieron amiloidosis ATTR, y ya cuando se les fue a estudiar a estos pacientes, se encontró que tenían hipertrofia ventricular en un ecocardiograma, o, que esto hablará el doctor Camilletti más adelante, cuando se hizo un estudio nuclear se observó captación de piofosfatos en el tejido miocárdico, pero son pacientes que no se había sospechado la presencia de amiloidosis. De tal manera que cuando yo encuentre, sobre todo los reumatólogos o los inmunólogos que ven síndrome del túnel del carpo, es probable que de estos pacientes que ellos ven, al menos el 10% esté cursando con amiloidosis, y habría que buscar esta opción en ellos para ver si detectamos tempranamente la enfermedad. Otro dato muy interesante son aquellos pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica. Este es un estudio hecho en 298 pacientes con una edad promedio de 62 años. Se encontró que los pacientes tenían miocardiopatía hipertrófica asimétrica en el 46% de los casos, pero llamaba la atención que esta hipertrofia no siempre estaba correlacionada los datos electrocardiográficos con los datos que se encontraban en el ecocardiograma. Por ejemplo, se veían pocos trastornos en el electro y se veían muchas alteraciones en el ecocardiograma con miocardiopatía simétricas o asimétricas, y se vio que 5% de estos pacientes tenían amiloidosis ATTR. Si agregábamos algunos factores adicionales que completaban la presencia de miocardiopatía hipertrófica o que la complementaban, como presencia del túnel del carpo o neuropatía o bajo voltaje en el electro, o algo muy importante, presencia de un reforzamiento tardío en una resonancia magnética, la posibilidad o la capacidad de detectar amiloidosis crecía notablemente. De tal manera que aquellos pacientes de miocardiopatía hipertrófica, que relativamente los vemos en forma común en nuestra práctica clínica, porque vemos muchos pacientes hipertensos, por ejemplo, de muchos años de evolución, si les encontramos datos adicionales a esta miocardiopatía, probablemente la posibilidad de que varios de ellos tengan una buena probabilidad de tener amiloidosis ATTR aumenta notablemente. Aquí está un paciente que tiene en la resonancia magnética, tenemos la presencia de hipertrofia miocárdica. Esta es una hipertrofia concéntrica, se puede detectar muy fácilmente, y mucho de estas, ya decíamos, 5% de estos pacientes, que la verdad parecerían pocos, pero es que de estos pacientes vemos muchos. Si de estos pacientes 5% pensamos que pueden tener amiloidosis, podríamos tener un volumen importante de estos pacientes en un año en una institución que viera este tipo de enfermos. En estos pacientes, que este es un estudio de autopsia que tenían, que es otro dato muy importante para estudiar y pensar en la posibilidad de amiloidosis, estos pacientes tenían insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Estos pacientes no tenían aparentemente amiloidosis, eran entre 50 y 60 años. Estos pacientes fallecieron y se hicieron autopsia y se hicieron búsqueda con tinciones especiales de
amiloidosis y se encontró que hasta 19% de estos pacientes detectados en autopsia que habían fallecido con insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada tenían amiloidosis. O sea, es otro dato también para sospechar cuando nos encontramos un paciente de este. Y este es un paciente ya hecho en pacientes no con autopsia, sino en pacientes vivos que también tienen insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, con hipertrofia miocárdica. Vean ustedes, aquí está la hipertrofia, más de 12 milímetros de septum de pared posterior, y en los que se les había encontrado una posibilidad que tuvieran o ProBNP muy alto, derrame pericárdico, o que habían requerido por problemas de la conducción, algún marcapaso. La posibilidad de que tuvieran estos pacientes amiloidosis crecía hasta un 13%, o sea, era muy prevalente, y esto se demostraba después clínicamente con estos estudios gamma gráficos que serán abordados posteriormente. Los pacientes que tienen estenosis aórtica es otro grupo de pacientes en los que debemos de pensar que pudieran tener amiloidosis cardíaca, TTR. Este es un trabajo publicado por un grupo español en el que se demuestra o se estudian pacientes que están con estenosis aórtica importante documentada, que tienen un área valvular de 0.77 con un importante gradiente, y en los que se están proponiendo para una cirugía, un recambio valvular por intervencionismo, un TAVI o TAVR, y en esos pacientes se encontró aumento de NP, había disminución de la fracción de expulsión, tenían hipertrofia septal, y en una buena parte de estos pacientes, 16% de este grupo que iban ya a cambio valvular, tenían o tuvieron amiloidosis cardíaca. Entonces, otro grupo en el que debemos sospechar esta presencia. Este es un estudio también publicado por un grupo español en el que ellos analizan 108 pacientes y ven, se trata de amiloidosis ATTR de wild type que se presenta en los pacientes de edad avanzada. Se hizo el diagnóstico alrededor de los 78 años en promedio y estos pacientes cursaban con ProBNP muy alto. ¿Y cuáles fueron los datos principales clínicos en este grupo de estudio, en este particular hospital? Tenían heart failure, o sea, insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, disnea, bloqueo aurículo-ventricular, hipertrofia miocárdica, que son algunos de los datos que ya hemos referido en quienes podríamos sospechar la presencia de miocardopatía hipertrófica. Curiosamente, estos pacientes que tenían estenosis aórtica o que tenían hipertrofia, se habían hecho diagnósticos previos diferentes que no correspondían a la realidad. Se pensaba que podían tener miocardopatía hipertensiva o estenosis aórtica valvular degenerativa o isquemia miocárdica o miocardopatía restrictiva, y no se había hecho el diagnóstico de amiloidosis ATTR, porque la verdad es que todavía clínicamente no pensamos en este diagnóstico como una primera posibilidad. Habíamos dicho que hay muchas alteraciones periféricas, motoras y nerviosas que se pueden presentar en este grupo de pacientes, y una de ellas es este dato muscular, que es la ruptura del tendón del bíceps, que se llama signo de Popeye. Si este signo lo encontramos, altamente probable que el paciente tenga amiloidosis. Hasta una tercera parte de estos pacientes tendrán amiloidosis ATTR. Otro dato muy interesante es este paciente que tiene bajo voltaje, que tiene poca o pobre progresión del primer vector de B1 a B3, que no tiene datos claros de hipertrofia miocárdica, sino que parecería tener una zona inactivable septal. Y entonces estos pacientes con bajo voltaje o que presentan un fenómeno de pseudoinfarto, una imagen de pseudoinfarto, pueden ser también portadores de amiloidosis. Aquí tenemos otra vez estos pacientes que parecería que tienen un infarto septal, y este diagnóstico de pseudoinfarto, vean ustedes, es hasta 63% está presente. ¿Cuántos pacientes no vemos todos los días con fibrilación auricular? Y en este grupo de pacientes con amiloidosis, la fibrilación auricular fue la arritmia más frecuentemente encontrada. Muchos pacientes tuvieron bloqueo AB, por lo que requirieron colocación de marcapaso. Muchos tenían bajo voltaje en el electro, bloqueos de rama derecha e izquierda, miocardopatía hipertrófica y hipertrofia ventricular izquierda. Si ustedes se fijan, estos son datos comunes de encontrar
en muchos pacientes cardiópatas que vemos todos los días en un servicio de cardiología o en un hospital de cardiología, y que la verdad es que cuando vemos un paciente con bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, lo que menos pensamos es que pueda tener amiloidosis. Entonces, habrá que empezar a pensar, porque si no pensamos en esta posibilidad, no vamos a poder hacer el diagnóstico. En el ecocardiograma se puede ver estos datos de hipertrofia miocárdica, se puede medir muy claramente el septum. Generalmente son pacientes con función sistólica preservada y disfunción diastólica. Pueden tener derrame pericárdico hasta en un 40% de los casos, es muy común. El septum o la pared posterior pueden estar hipertróficos y sobre todo cuando tenemos más de 12 milímetros de grosor de la pared septal, esto es altamente específico, aunque poco sensible para amiloidosis. Muy importante que tienen disfunción diastólica, porque este es un patrón muy restrictivo. Hay quien ha dicho que si queremos encontrar muchos pacientes con amiloidosis, vayamos a ver todos los pacientes a los que les hicimos eco y que encontramos un patrón restrictivo o de disfunción diastólica, y con eso seguramente saldrán o podremos encontrar muchos pacientes con amiloidosis. La hipertrofia puede ser del septum o de ambas o de la pared posterior, y el derrame pericárdico es un fenómeno relativamente frecuente en estos grupos. En el strain, lo que se ve es un movimiento apical muy importante, apical sparing, en el que hay una hipermovilidad del ápex en relación al resto de las paredes. Algunos les llaman también el signo de Japón por la forma de la bandera. La resonancia magnética nos confirma los hallazgos que vimos en el eco de hipertrofia miocárdica, pero muy importantemente y altamente sensible y específico es encontrar zonas de reforzamiento tardío, sobre todo que parten de endocardio. Estas zonas de reforzamiento tardío endocárdicas son muy sensibles y de alto valor negativo predictivo para amiloidosis. Entonces, una resonancia magnética con este tipo de reforzamiento en un paciente con sospecha de amiloidosis probablemente resulte en esta enfermedad, que se confirmará después con un estudio nuclear. Casi concluyendo, diríamos, ¿en quién debo prestar atención o cómo establecer mi diagnóstico de amiloidosis? Pues en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, generalmente que es mayor de edad, para encontrar la de wild type, que es la que nos interesa más como cardiólogos, porque es la que tiene más involucro del corazón, sobre todo hombres mayores de 65 años o mujeres mayores de 70, con un grosor de la pared septal mayor de 12 milímetros, y que aparte pueden tener algunas señales de alerta o red flags, en el que tenemos un strain con apical sparing, con una hipermovilidad apical, en el que hay una discrepancia entre el grado de hipertrofia que yo observo en un eco, por ejemplo, con el voltaje del QRS, que no parece demostrar esta hipertrofia, o en pacientes que tienen bloqueo auriculoventricular con hipertrofia miocárdica, los pacientes que tienen una resonancia magnética con reforzamiento tardío positivo de origen endocárdico, pacientes que tienen síntomas de una polineuropatía o disautonomía, porque ya vimos que el involucro cerebral o autonómico periférico es muy común. Muy importante aquellos que tienen una historia de un síndrome del túnel del carpo bilateral o el signo de Popeye en la forma muscular, y los que tenemos aumento de troponinas o ProBNP en este tipo de pacientes. Con ellos, si agregamos uno de estos datos más uno de estos, prácticamente habrá una enorme posibilidad de encontrar amiloidosis ATTR. Y concluyo con este tamizaje, este estudio que estamos haciendo en nuestro Instituto Nacional de Cardiología en México. Hemos estudiado 35 pacientes, hemos encontrado 7 positivos. Yo nunca vi un paciente en 30 años, desde residente hasta hace unos pocos años, ninguno de amiloidosis en el Instituto Nacional de Cardiología, y ahora en un año hemos encontrado 7, y no hemos estudiado más por la pandemia que nos obligó a reducir, y los datos que hemos encontrado son muy parecidos a los que describe la literatura en general. No me voy a detener mucho en esto por cuestiones de tiempo, y simplemente quería decir que ya tenemos experiencia en nuestra institución, y como ya estamos pensando clínicamente en la enfermedad, la estamos encontrando con una mayor frecuencia. Con datos que después se van a corroborar con diagnósticos por medicina nuclear, por resonancia magnética, como se verá justo en la plática siguiente.
Y entonces quisiera yo decirles al final que si queremos encontrar esta enfermedad, tenemos que buscarla, pero primero tenemos que pensar en ella. Y en ese caso podremos empezar a pensar en la presencia de esta enfermedad. Reciban un saludo cordial desde nuestro Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México. Estamos casi llegando a la primavera con buen clima y los dejo con los siguientes ponentes. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos. Buena tarde. Estaremos al rato con sus preguntas. Bueno, primero quería sinceramente agradecerle a la American Society of Nuclear Cardiology por la invitación a este webinar de amiloidosis cardíaca en Latinoamérica, y es para mí sinceramente un gusto estar en el webinar con grandes amigos como Fernando, Eric o Gabriel, y compartir con ellos este momento y con todos ustedes alguna de nuestras experiencias en relación a esta patología. Así que bueno, agradezco muchísimo y bueno, voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Bueno, primero, como les decía, voy a tratar de, en estos minutos que tengo, compartir con ustedes este título que me tocó presentar, que es el uso de las imágenes en el diagnóstico y en la diferenciación de la amiloidosis. Y para empezar, me gustaría fundamentalmente hablar de las imágenes en la amiloidosis cardíaca y el impacto que tienen las mismas. Tenemos que tener muy en cuenta que la amiloidosis cardíaca fue una enfermedad subdiagnosticada, habitualmente no tratada y en la gran mayoría de los casos letal. Pero la amiloidosis se puede diagnosticar actualmente mediante imágenes, y estas imágenes nos permiten, en la mayoría de los pacientes, no necesitar procedimientos invasivos como es la biopsia endomiocárdica. Tenemos que tener muy presente que en el 2021 la amiloidosis es tratable, por lo tanto, todo esto nos lleva a plantearnos que es muy importante hablar de amiloidosis y tratar de pensar en cuál es el rol de las imágenes en esta patología. Cuando hablamos de objetivos de las imágenes en la amiloidosis cardíaca, me pareció interesante compartir con ustedes este esquema que plantea Dorvala en esta journal el año pasado, donde nos plantea cómo algunas miocardiopatías, como por ejemplo la miocardiopatía hipertrófica verdadera, o algunas miocardiopatías infiltrativas, como pueden ser la amiloidosis cardíaca en este caso, nos lleva a un aumento del espesor de la pared del miocardio, fundamentalmente de la pared del ventrículo izquierdo. Claramente, en la hipertrofia ventricular izquierda verdadera, lo que genera ese aumento del espesor es el agrandamiento de las células miocárdicas, sin cambios o con mínimos cambios del espacio extracelular. Tiene características específicas en el electrocardiograma, como lo contaba Eric hace unos minutos, con un aumento del voltaje del QRS en el electrocardiograma basal, mientras que las miocardiopatías infiltrativas, como pueden ser la amiloidosis, hay un incremento de la masa del ventrículo izquierdo, pero sin hipertrofia. Lo que aumenta básicamente no son las células, los miocitos, sino lo que se incrementa es el espacio extracelular, acumulándose grandes depósitos de fibra mieloide. Claramente el electrocardiograma toma una característica específica, como es la disminución del voltaje del QRS, y hay datos en varios estudios de imágenes que nos pueden guiar hacia la presencia de estas miocardiopatías infiltrativas.
Básicamente en la resonancia o en el eco podemos ver cómo está el engrosamiento del ventrículo izquierdo y francamente incrementado, y algunos datos nuevos en el ecocardiograma, como es en la resonancia magnética nuclear, como es la expansión del volumen extracelular, que nos permiten identificar características de los tejidos miocárdicos que nos guían hacia una miocardiopatía infiltrativa. Pero sin duda, las imágenes moleculares, como son las imágenes nucleares, nos permiten identificar los depósitos de fibra amiloide dentro de la masa miocárdica, en ese espacio extracelular, y nos permite ser muy específicos y extremadamente con una excelente exactitud diagnóstica para la identificación de este tipo de patología y la clasificación de la patología. Si nosotros analizamos las características del ecocardiograma en la amiloidosis cardíaca, hay aspectos característicos de la amiloidosis cardíaca en el eco. En esta vista de 4 cámaras podemos observar un engrosamiento parietal concéntrico a nivel del ventrículo izquierdo, con una ecogenicidad aumentada, como lo muestran las flechas de arriba, superiores, en la masa del ventrículo izquierdo, en las paredes del ventrículo izquierdo, y además podemos identificar un engrosamiento del septum interauricular en la flecha inferior y un agrandamiento de la aurícula izquierda. Si nosotros vemos el ecodoppler color, a la izquierda podemos ver el Doppler pulsado, donde podemos observar un patrón de llenado mitral restrictivo, y a la derecha podemos observar una disminución de la velocidad sistólica con una onda S disminuida, la onda E y la onda A. Este es un patrón descrito sistemáticamente en los pacientes con amiloidosis cardíaca avanzada. Como lo comentaba recién el doctor Alexanderson, las alteraciones de la deformación, del ventrículo izquierdo en pacientes con amiloidosis cardíaca, básicamente a transtierretina, se observan curvas de deformación miocárdica que fundamentalmente involucran los segmentos basales y medios y en forma relativa parecerían estar conservada la forma de los segmentos apicales. Abajo, en la imagen de abajo, podemos ver un mapa polar donde podemos observar el strain longitudinal global, donde se puede observar ese patrón que hablábamos de bandera de Japón, donde el color rojo nos indica que el strain es normal en los segmentos apicales, mientras que los segmentos medios y los segmentos basales hay un deterioro de la deformación del ventrículo izquierdo. Si analizamos todos estos cambios que se pueden observar en el ecocardiograma, podemos decir que el eco es insuficiente para distinguir entre amiloidosis o hipertrofia ventricular izquierda verdadera, y es insuficiente para estratificar el tipo de amiloidosis en cadenas livianas o a transtierretina. Como lo comentábamos recién, la resonancia magnética nuclear provee una alta definición estructural de la imagen y algunas características interesantes a nivel tisular y de los tejidos. Esto nos ofrece información adicional a la que nosotros podemos obtener a partir del eco. En esta imagen podemos ver en 2 y en 4 cámaras cómo se puede engrosar a nivel parietal el ventrículo izquierdo, pero lo más interesante y lo más importante en la resonancia, probablemente tanto en el eje corto como en este eje largo, podemos ver el aumento o el realce tardío gongadolíneo a nivel del ventrículo izquierdo y también a nivel del tabique interauricular.
Podemos decir que la resonancia ofrece mucha información, tanto con los datos en las imágenes clásicas, como es la motilidad y la estructura, en el realce tardío con gadolinio, pero también nos da algunos patrones en imágenes más nuevas, como es el T1 mapping con la prolongación del T1, o el tiempo y la expansión del espacio extracelular, que nos da precisiones con relación a que estamos frente a una miocardiopatía infiltrativa, pero a partir de la resonancia es imposible distinguir entre una amiloidosis a cadenas livianas o de una amiloidosis a transtirretina. Sin lugar a duda, las imágenes moleculares nucleares nos permiten dirigirnos en forma fehaciente y nos da una idea de histología virtual de todo el corazón. Estas imágenes cuando utilizamos compuestos que son ávidos por el hueso, es decir, tienen una gran avidez por el calcio, como son, por ejemplo, el MDP, el metil endifosfonato, o el DPD, o difosfonato, o el HMDP, que es el hidroximetil difosfonato, o el pirofosfato, todos marcados con tecnesio 99 metaestable, son todos marcadores de óseos y que tienen una gran afinidad por el calcio. Esto hace que en la amiloidosis se acumulen gran cantidad de estos marcadores a nivel miocárdico y nos den una alta capacidad diagnóstica. El MDP actualmente bajó su uso, casi está en desuso, porque tiene una baja sensibilidad diagnóstica, pero el DPD, el HMDP y el pirofosfato tienen un excelente rédito diagnóstico. Hay algunas moléculas que se usan dirigidas a la amiloides, como son que están marcadas con yodo 123, o el aprotinín marcado con tecnesio, y algunas moléculas que están creciendo en forma sistemática, como es los agentes de PET, de tomografía por emisión de positrones, como es el betapir o el fluobetaben, que nos sirven básicamente para identificar la amiloidosis a cadenas livianas. Pero si nosotros nos enfocamos fundamentalmente en la captación de estos fosfonatos, básicamente el DPD o el pirofosfato, este trabajo de Perugini, desde ya hace unos cuantos años atrás, nos muestra que la avidez por las células miocárdicas en pacientes con amiloidosis a transtirretina es significativamente mayor que esa avidez o que esa acumulación de estos marcadores, estos fosfonatos, en los pacientes de sujetos controles o en los pacientes de cadenas de amiloidosis por cadenas livianas, mostrándonos que en el grupo de amiloidosis con transtirretina, la captación miocárdica era significativamente mayor que los otros dos grupos, amiloidosis cadenas livianas o los grupos controles, tanto en la captación miocárdica como en el índice de captación miocárdica y fondo o región contralateral, donde la captación miocárdica era significativamente mayor en el grupo de amiloidosis a transtirretina. Es así que Perugini nos plantea una forma de cuantificación de las imágenes planares en forma cualitativa o semicuantitativa. La cualitativa es por captación miocárdica, donde va de grado 0 a 3. La captación de grado 0 es cuando el corazón no capta el marcador radioactivo. El grado 1, el corazón capta menos que el hueso. El grado 2, el corazón capta igual que el hueso, y el grado 3, cuando el corazón capta más que el hueso. La forma de visualizar el método semicuantitativo es haciendo un ROI sobre el corazón y otro en el segmento contralateral, es decir, en el fondo, y esta relación corazón-fondo, cuando
tenemos una relación corazón-fondo en la primera hora de 1.5 o más, o en la tercera hora de adquisición de la imagen de 1.3 o más, es altamente sensible y específico, básicamente, para la identificación de este tipo de patología. Hubo varias publicaciones en la literatura mostrándonos distintos protocolos para tratar de captar o de utilizar las técnicas con radionúclidos. Así es que la American Society of Nuclear Cardiology publica estos puntos prácticos intentando unificar el formato y protocolizando el formato de adquisición y de lectura de las imágenes. Sin lugar a duda, si nosotros queremos caracterizar las imágenes y los métodos de adquisición, podríamos decir que con cualquier fosfonato, pirofosfato, HMDP o DPD, las dosis que se utilizan son 20 milicuries. Luego de la inyección de 20 milicuries hay un crecimiento a nivel del pulso sanguíneo, lentamente crece a nivel miocárdico y muy lentamente a nivel del hueso. Se adquiere imágenes precoces a la hora, con una imagen planar que, si es positiva, se hace una imagen SPECT para identificar si esta positividad es por el pulso sanguíneo o es por tejido miocárdico. Se hace una relación corazón-fondo y básicamente se usa mucho esta imagen cuando se usa pirofosfato. La imagen a las 3 horas también se hace una imagen planar. Si esta es positiva, se hace un SPECT para tratar de identificar la patente de captación y poder ver cuánto es el porcentaje del músculo cardíaco que capta, y esta imagen se hace con cualquier fosfonato, como el pirofosfato, el HMDP o el DPD. Este trabajo de Gilmore es interesantísimo porque nos muestra que para el diagnóstico, cualquiera de los disfosfonatos que estamos hablando, básicamente el pirofosfato, nos muestra una alta especificidad para identificar pacientes con una miocardiopatía por amiloidosis a transtirretina en pacientes seleccionados. Si nosotros tenemos un score grado 2-3, un score elevado de Perugini con pirofosfato, y tenemos un análisis de laboratorio que nos marque que la electroforesis por inmunofijación en suero y orina o las cadenas livianas de capa y lambda son negativas, tenemos 100% de especificidad para identificar este tipo de pacientes con un altísimo valor predictivo positivo. Si nosotros tenemos, como les decía hace unos minutos, una imagen semicuantitativa en relación corazón-fondo a la hora mayor de 1.5 y a las 3 horas mayor de 1.3, hay altas probabilidades de estar frente a un paciente con una amiloidosis. Como les decía, las imágenes planares a la izquierda nos muestran tanto la puntuación visual de grado 0 a 3, y como la evaluación semicuantitativa a través de la relación corazón-región contralateral. Y a la derecha podemos ver las imágenes SPECT, tanto con o sin tomografía computada, donde nos permite diferenciar la captación del radiotrazador y comparar el pulso sanguíneo con tejido miocárdico, y también nos permite cuantificar si la captación a nivel miocárdico es focal o es difusa. Así es que es muy importante el uso correcto de la gammagrafía cardíaca en el diagnóstico de la miocardiopatía mieloide, porque tenemos que tener muy claro cuándo agregar otros datos para tener y evitar errores diagnósticos. Si nosotros tenemos un pirofosfato positivo, siempre hay que hacer un análisis de laboratorio para tratar de identificar a través de la inmunofijación, electroforesis por inmunofijación en suero y orina, o el análisis de las cadenas livianas, para tratar de descartar la amiloidosis
a cadenas livianas y así poder tener un diagnóstico correcto de amiloidosis a transtirretina. Si nosotros tenemos un planar con pirofosfato positivo, siempre hay que hacer un SPECT para descartar la posibilidad de que de un falso positivo por pool sanguíneo. Sin duda, frente a un paciente con insuficiencia cardíaca con imágenes típicas de eco y de resonancia y con un laboratorio para descartar oncohematología, una enfermedad oncohematológica negativo, la exactitud para identificar una amiloidosis a transtirretina es extremadamente alta. Por eso queda para pocos pacientes la necesidad de una biopsia endomiocárdica solo para cuando tenemos un pirofosfato negativo en un paciente con alta sospecha clínica o cuando tenemos un laboratorio que nos deja muchísimas dudas. Solo en esos pacientes tenemos que intentar el diagnóstico a través de una biopsia. Creo que la cuantificación de la cardíaca del pirofosfato a partir del SPECT con CT es trascendente y va a ser la próxima frontera en la amiloidosis cardíaca transtirretina, porque cuantificar a través de el submáximo o el submedio, como nos plantea la doctora Dorbala en el grupo de Marcelo Di Carli, va a ser clave para tratar de reestratificar a los pacientes y poder definir si esos pacientes tienen una miocardiopatía infiltrativa muy avanzada o están comenzando en su patología y saber cuándo y cómo indicarle el tratamiento médico. Por eso creo que esta unión de varias sociedades científicas, como pueden ser la American Society of Nuclear Cardiology, la Sociedad Americana de Eco, la American Heart, entre otras, donde han hecho este consenso de expertos analizando recomendaciones para el uso y en qué momentos utilizar cada una de las multimodalidades de imágenes, es clave porque nos genera una visualización de esta patología que hasta hace muy poco tiempo, como lo decía Eric hace unos momentos, era casi muy poco pensada y muy poco diagnosticada. Por eso, este slide publicado en esta JAC por Hanna en el 2020 nos muestra algunas características importantes a tener en cuenta en el diagnóstico de la amiloidosis a transtirretina. Si nosotros tenemos una imagen típica por eco, por resonancia, y le agregamos un centellograma con cualquier fosfonato, pirofosfato DPD o HMDP positivo con grado 2 o 3, en ausencia de células de un laboratorio patológico por inmunofijación o de cadenas livianas en el suero, estamos con una altísima especificidad de que estamos frente a un paciente con una amiloidosis a transtirretina. Es por eso que este algoritmo nos proporciona un enfoque para la evaluación de los pacientes con amiloidosis cardíaca. Entre los pacientes con sospecha de amiloidosis cardíaca, la captación de un grado alto, 2-3, de un fosfonato en ausencia de anomalías clonal es muy específica para el diagnóstico de una amiloidosis cardíaca ATTR. Esto podemos llegar al diagnóstico sin la necesidad de realizar una biopsia endomiocárdica. Los pacientes que tienen alguna anormalidad en el laboratorio de inmunofijación, tanto en suero o en orina, o las cadenas livianas, o la presencia de cadenas livianas libres en el suero, inmediatamente necesitaríamos derivarlo a un hematólogo para tratamiento inmediato. Quería compartir con ustedes, hay varios algoritmos publicados en la literatura, pero este algoritmo publicado por Hanna me pareció interesante porque, a diferencia del que acabamos de ver, pone luego de un paciente con sospecha clínica o con imágenes características por eco o resonancia, pone al análisis de laboratorio
por foresis, por inmunofijación en suero y orina, y cadenas livianas en suero, primero para tratar de descartar la amiloidosis a cadenas livianas, y después pone a los estudios centellográficos para empezar el diagnóstico de amiloidosis a transtierretina. Me parece que es interesante este nuevo algoritmo, quizás en la discusión podríamos tratarlo. Y para terminar, yo quería plantearle que en relación al uso de las imágenes en el diagnóstico y en la diferenciación de la amiloidosis, podríamos decir que la amiloidosis cardíaca es una causa letal de miocardiopatía si no se trata correctamente. Es una patología que está infradiagnosticada. El eco y la resonancia proporcionan una excelente delimitación de las anormalidades estructurales, la función cardíaca y algunas características o caracterización de los tejidos, pero las imágenes nucleares moleculares nos permiten y nos pueden ayudar a diferenciar los diferentes tipos de amiloidosis, a transtierretina o a cadenas livianas, y limitar la necesidad de biopsia endomiocárdica adicional. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Y después, bueno, quedamos en la discusión. Espero que haya mucha participación. Gracias. Ok, bueno, gracias Jorge. Excelente charla. Bueno, para mí es un honor formar parte de esta actividad, compartirla con queridos amigos, y quiero agradecer especialmente a ASNIC y a través de este agradecimiento hacerlo muy especial para Linda, Katy, Jennifer y muy personalizadamente a Jocelyn Adamoli, que es un poco nuestra alma mater en este tipo de actividades. Así que gracias de nuevo. Vamos a compartir la pantalla. Ok. Un poco la idea es redondear los conceptos que ya se vertieron aquí a través de algunos casos clínicos que voy a tratar de acelerar un poco porque ya estamos algo atrasados. Hay muchos puntos que se podrían destacar a través de casos o ilustrados con situaciones reales. Es difícil elegir los más importantes para una actividad de tiempo agotado, pero me pareció muy importante remarcar el concepto o la importancia, remarcar la esencialidad, diría, de llegar a un diagnóstico adecuado en pacientes que se presentan con enfermedad, con insuficiencia cardíaca de tipo restrictivo o con fracción de eyección preservada. Yo prefiero decir mejor que preservada, y levemente disminuida, porque en realidad estos pacientes casi todos tienen una fracción de eyección entre 40 y 50%, lo cual es algo menor, algo más baja de lo normal. Entonces, ¿por qué tanto énfasis en distinguir esta enfermedad si todavía no contamos con un tratamiento específico ampliamente disponible y accesible, y si hay tan poco para hacer en cuanto a que estos enfermos tienen una expectativa de vida muy baja? Entonces, creo que es bueno recordar este punto a través de un caso específico que nos tocó vivir. Se trataba de un hombre de 75 años, sin enfermedad cardíaca previa, hipertenso, dislipidémico, tenía hipotiroidismo tratado, que se presenta con una disnea progresiva, por lo cual es finalmente admitido en el hospital.
En el electrocardiograma presentaba un ritmo sinusal, una frecuencia normal, ondas P normales, y tenía bloqueo de rama derecha y un voltaje normal. Básicamente lo que resaltaba era un bloqueo de rama derecha. El eco bidimensional mostraba una severa hipertrofia ventricular izquierda, una fracción de eyección de 43% y una disfunción diastólica muy marcada. Hallazgo de laboratorio, básicamente algunas anomalías, básicamente creatinina un poco elevada, tenía glicemia un poco elevada, pero sobre todo un péptido natriurético alto de 3643. Y como vimos, el péptido natriurético es inespecífico, es un marcador sensible para insuficiencia cardíaca. Como decía, creo que Eric al principio, estos pacientes muchas veces se diagnostican como una enfermedad hipertensiva, una cardiopatía hipertensiva, paciente con una hipertensión de larga data, a veces mal controlada, una hipertrofia ventricular, un aumento de espesor de las paredes en el ecocardiograma, y bueno, y síntomas, y una leve disminución de la fracción de eyección y síntomas inespecíficos de insuficiencia cardíaca. Son puestos por lo general en una medicación tradicional que incluye, como en este paciente, bloqueadores de canales de calcio, o sea, calcio antagonistas, beta bloqueantes y bloqueadores de receptores de angiotensina 2, ¿no? Esta es la medicación tradicional en un paciente que se ve a diario en la clínica cardiológica. Sin embargo, en la evolución se vio que los síntomas empeoraban, se agregó fatiga, o sea, debilidad, cansancio, edema de miembros inferiores, palpitaciones, una tos persistente y cada vez más molesta, y no se resolvía el cuadro a pesar del tratamiento instituido. Entonces el médico tratante sospecha otro tipo de patología, para lo cual es enviado a resonancia cardíaca magnética. En este caso se encontró un LG, o sea, realce tardío de gadolinio, se encontró los valores de T1 nativo elevados y un volumen extracelular incrementado, por lo cual, ya como dijeron tanto Eric como Jorge, son bastante característicos de enfermedad infiltrativa y en particular de amiloidosis cardíaca. Recuerden que el volumen extracelular incrementado implica que existe un depósito entre las fibras miocárdicas, porque el amiloide no se deposita en la célula miocárdica, sino entre las fibras. El paciente se le controla por inmunofijación de suero y electroforesis de proteínas urinarias. Se le investiga la presencia de componentes monoclonales, para lo cual fue negativo, y se realizó paralelamente un electromiograma, ¿sí?, de los 4 miembros, y se encontró elementos de polineuropatía sensitivo-motora en los nervios mediales compatibles con un síndrome de túnel carpiano bilateral, por lo cual se pensó en una amiloidosis tipo ATTR y se envía para centroidiografía con pirofosfatos, el cual fue positivo a la primera hora y las imágenes tanto planares como de SPECT fueron muy ilustrativas. Fíjense que es muy característica la captación de todo el miocardio, a pesar de que
desde el punto de vista del ecocardiograma hay una preservación de la contractilidad apical, existe depósito de amiloide en el ápice, como lo muestran las imágenes de SPECT, y también en el ventrículo derecho. Es muy característica esta apariencia. El índice de Perugini fue de 3 y la semicuantificación de un valor de 1,84. Y en el seguimiento, después de efectivamente hacer un diagnóstico de amiloidosis cardíaca tipo TTR, lo que se hizo fue retirar la medicación previamente administrada y el paciente en cambio fue sometido a una combinación, un diurético de ASA como el furosemida y espironolactona. Y el paciente evolucionó relativamente bien, se retiraron algunos de los síntomas. Lo que quiero destacar es que estos pacientes son propensos a la actuación de lo que llamamos el doctor iatros, ¿verdad? La iatrogenia fatal puede ser fatal en estos pacientes cuando instituimos un tratamiento convencional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los beta-bloqueantes reducen el gasto cardíaco porque disminuyen la frecuencia. Estos pacientes que no pueden apelar a una remodelación, a una dilatación del corazón, por el carácter restrictivo de la enfermedad, para compensar tienen que apelar a un aumento de la frecuencia cardíaca. Y si nosotros damos un beta-bloqueante, estamos frenando ese mecanismo compensatorio y el paciente empeora. Los inhibidores de la enzima o los bloqueantes de receptores de angiotensina tampoco son favorables en pacientes que tienen neuropatía autonómica. Pueden empeorar y además hay frecuente asociación con patología renal crónica, lo cual también es una contraindicación para este tipo de medicación. Y los calcio antagonistas se ha demostrado que tienen avidez por las fibras, por los depósitos de amiloide y pueden empeorar la toxicidad cardíaca del amiloide. De manera que estos tres elementos operan en forma deleteria para la evolución del paciente. Por lo tanto, es muy importante el diagnóstico para separar lo que es una insuficiencia cardíaca restrictiva con fracción de eyección relativamente preservada de otras causas que sí se pueden beneficiar de este tratamiento, diferenciarlo de la amiloidosis cardíaca. El SPECT se mostró acá en algunos ejemplos que es altamente positivo por el diagnóstico. Acá se trata de una mujer de 80 años sin historia previa de cardiopatía, obesa, hipertensa, dislipidémica, diabética tipo 2, tiene una insuficiencia renal crónica y se presenta con una disnea de corta evolución y una fracción de eyección medida por eco que en las últimas semanas ha ido disminuyéndose rápidamente progresiva. La reducción de la fracción de eyección había empezado en valores por encima de 60 y ahora vamos a ver el estado actual. El electro muestra una taquicardia sinusal, un bloqueo atrioventricular de primer grado, un bloqueo de rama derecha y signos de infarto de pared inferior. Recuerden lo que nos enseñaba Eric en su primera presentación respecto a los hallazgos típicos en la amiloidosis cardíaca. El ecocardiograma transtorácico bidimensional muestra dilatación de aorta ascendente, válvula aórtica engrosada, leve dilatación del ventrículo izquierdo con un engrosamiento, un espesor de pared límite de 12 milímetros.
y una disfunción sistodiastólica moderada, una dilatación de aurícula izquierda y un ventrículo derecho normal, una FEBI de una fracción de eyección de 48%. Pensando en una posible amiloidosis cardíaca, sobre todo con los hallazgos antes mencionados, se somete a un estudio gamagráfico con pirofosfato. Imágenes de 1 hora mostraron una captación difusa en el área cardíaca. Se repitieron las imágenes a las 3 horas, que no se modificó significativamente el aspecto ni la relación de captación entre el corazón y el fondo. Se catalogó un score visual de entre 1 y 2, o sea, se podría considerar dudoso, pero al ser realizado un SPECT-CT se demostró que básicamente la actividad del área cardíaca correspondía al pulso sanguíneo. Ven aquí sobre todo en esta imagen coronal del SPECT-CT se ve claramente cómo la actividad se concentra mayormente en la cavidad ventricular. Por lo tanto, fue catalogada como negativa para ATTR y la paciente fue derivada, se siguió estudiando con inmunofijación y resultó con una de tipo AL, tipo de cadenas livianas. En el contexto de un estudio dudoso planar de pirofosfato, las imágenes de SPECT pueden diferenciar claramente entre la captación miocárdica y la actividad cardíaca del pulso sanguíneo persistente. La actividad persistente, ¿por qué ocurre? Básicamente por disminución del clearance plasmático del radiotrazador, lo cual comúnmente sucede en 2 situaciones: la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal, o una combinación de ambas, como sería este caso. O sea que siempre conviene hacer el SPECT, sobre todo cuando hay, aunque sea una mínima captación en el área cardíaca, para poder diferenciar estas situaciones. Y el SPECT-CT aún más sirve para tener RPs anatómicos adecuados. Por último, un caso breve pero interesante. Revisando la literatura, encontré esta publicación que me pareció muy oportuna para mostrarles en este momento, y se refiere al tema de la especificidad de la captación miocárdica con pirofosfato para diagnóstico de ATTR. Se habla de especificidades de prácticamente 100%, y bueno, hay que ser un poco cauteloso, porque en medicina por lo general es muy raro encontrar algo que sea 100%, y vamos a ver este caso ilustrativo de una mujer de 68 años con síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren, recuerdan que es una enfermedad autoinmune caracterizado por ojos y boca seca, y puede dar también patología de tipo articular. Esta paciente desde hace 15 años estaba en tratamiento con hidroxicloroquina. Es un medicamento usado inicialmente para la malaria, pero que tiene efectos sobre el sistema inmune y la respuesta inflamatoria. Y es usado en este tipo de pacientes en algunas veces. Era una mujer hipertensa, dislipidémica, y que se presenta con insuficiencia cardíaca congestiva importante, severa. Si le hace un eco, se encuentra hallazgo compatible con hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, y el strain longitudinal, como mostraba el doctor Camilletti, era del tipo de preservación del ápex, de manera que era un eco patológico sugestivo de enfermedad infiltrativa,
y se hizo un centellograma con pirofosfato pensando en la posibilidad de una amiloidosis. Había captación en el área cardíaca, se catalogó un score visual de Perugini de 2, podría ser entre 1 y 2, quizás un índice corazón contralateral de 1,8, y el SPECT-CT mostró captación miocárdica que predominaba en la pared lateral, pero era claramente actividad miocárdica, o sea, en la propia pared del corazón no correspondía a pool sanguíneo. Como esta paciente tenía algunas características desde el punto de vista clínico y no fue sometida a resonancia magnética, pero había sospechas de otra etiología que no fuera exactamente la amiloidosis por transtierretina, se llegó a una biopsia endomiocárdica y mostró una vacuolización sarcoplásmica, pero no se encontró amiloide en los especímenes de la biopsia. Sin embargo, la microscopía electrónica presentó la presencia de lo que se llaman cuerpos mielinoides y cuerpos curvilíneos, que son depósitos oscuros en la célula, que son típicos de la cardiotoxicidad por hidroxicloroquina. De esta manera se llegó a este diagnóstico que es bastante raro, y la verdad que los clínicos estuvieron muy perspicaces en pensar en esta entidad. Y bueno, me pareció importante destacar que como la hidroxicloroquina se usa bastante en este síndrome de Sjögren, en la artritis reumatoidea, en el lupus eritematoso, a través de la interferencia de la activación de células T, y además ahora con esta pandemia es muy popular en algunos países para tratar el COVID-19, o incluso se ha usado en forma preventiva. Hay pacientes que la vienen tomando desde hace meses. No sería raro que comencemos a ver lo que podrían ser falsos positivos para ATTR por gammagrafía con pirofosfato positiva en pacientes que en realidad tienen una cardiotoxicidad por hidroxicloroquina y tienen una presentación clínica, incluso ecocardiográfica, sumamente parecida. Lo que hay que destacar que si uno le hace resonancia magnética a estos pacientes, lo que no tienen es un aumento del volumen extracelular, como sí es característico de la TTR. Así que ese podría ser un signo diferencial antes de llegar a la biopsia. Y en este caso, otro aspecto extraño era que se trataba de una mujer relativamente joven, lo cual, como sabemos, es una presentación inusual para la TTR, que en el caso nuestro, por ejemplo, todos los pacientes positivos que hemos tenido para ATTR han sido hombres mayores de 75 años. O sea que, bueno, estas eran las tres situaciones que les quería ilustrar y estamos a disposición para la discusión. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Les invito a Jorge también y a Eric que abran sus cámaras y audios. Así que tenemos muchas preguntas y bueno, y vamos a tener que usar nuestra inteligencia y optimizar el tiempo, porque estoy programando en cerrar la actividad a las 10:10, así que 20 minutos. En primer lugar, me gustaría felicitarlos a todos por las excelentes charlas. No imaginaba nada diferente por tratarse de un grupo de expertos tan importantes. Y claro, es un placer estar con ustedes, que son grandes amigos míos. Bueno,
Vamos a empezar con, yo tengo varias preguntas acá de la audiencia, así que participaron bastante. Y vamos a empezar a tratar de seguir la orden de las presentaciones, sin antes decirles a todos los participantes que después será enviado un link por ASNEC, ¿no? Para evaluar la actividad, el webinar, así que por favor contesten. Entonces, la primera pregunta sería, ¿no? Tenemos 20 minutos, ¿ok? La primera pregunta sería, para Eric, sería, ¿cuál es el paciente típico que te parece en la rutina? Ya se discutió acá, pero si tuvieras que elegir un perfil, ¿no? De paciente en el día a día para tener el red flag. Y acá, por ejemplo, el doctor Alejandro Radzinski pregunta si cuando se habla de canal de túnel del carpo se habla en bilateral, se habla en unilateral, así que podemos abordar así. ¿Cuáles son las características típicas que te parece? Claro que existen varias características, pero lo que te parece que es lo que se ve más frecuentemente en la rutina clínica. Hola, ya estamos. Gracias, coincido contigo, muy buen simposio. Gracias por la pregunta. En el contexto de pensar como cardiólogo, creo que el perfil que más te orienta a pensar la probabilidad de buscar amiloidosis ATTR en un paciente, y que es muy frecuente en nuestro medio, y creo que por ahí es donde podríamos encontrar un mayor número de pacientes para diagnosticar, son aquellos que presentan hipertrofia ventricular izquierda y disfunción diastólica. Es decir, pacientes que tienen restricción, perdón, al llenado ventricular, datos de mal llenado ventricular, falla cardíaca con función sistólica preservada, con alteración predominantemente de la diástole y que cursan con hipertrofia. Después podemos decir que esta hipertrofia a veces no coincide con la hipertrofia que yo noto en el electrocardiograma, por ejemplo, que es menos aparente de lo que estoy viendo en un ecocardiograma. Yo creo que es el primer perfil que vería. ¿Por qué? Porque a mi consulta privada o a mi consulta en un hospital de cardiología, yo trabajo en un instituto que es Instituto de Cardiología 100%. Entonces es muy difícil que a mí me llegue un paciente que tiene síndrome del túnel del carpo. O sea, ¿por qué tendría que ir un paciente con síndrome del túnel del carpo al Instituto de Cardiología a buscar una consulta? No es algo lógico. O el paciente que tiene un signo de Popeye, por ejemplo, iría muy probablemente al Instituto de Ortopedia o de Rehabilitación o a un hospital general, o un paciente que tiene polineuropatía, quizás iría a un instituto de neurología, en fin. Entonces, por eso decía yo al principio la respuesta, que pensando como cardiólogo, lo que sí voy a ver mucho, lo que me va a llegar mucho, son pacientes hipertensos, con hipertrofia ventricular, con disfunción diastólica, y quizás sería el primer grupo de pacientes en donde yo podría sospechar. Por eso es que ahora en el hospital lo que queremos hacer es hacer este escaneo o tamizaje de cardio para buscar amiloidosis, yéndonos a los expedientes de eco y buscar todos los pacientes que se hicieron en eco, que se les encontró disfunción diastólica, que se les encontró hipertrofia, y de ahí empezar a descartar con otros datos más quién podría tener o no ATTR para tratar de hacer un tamizaje y diagnosticarlos. Perfecto. Muchas gracias, Eric. Vamos a seguir para no perder tiempo. Pienso que la respuesta está perfecta. Para Jorge vamos a hacer dos preguntas en una, ¿no? Una pregunta, hiciste un pequeño abordaje, me parece que se puede desarrollar un poquito más. Hay una pregunta acá de una amiga de Brasil, doctora Simone Brandão, que pregunta si el centellograma con pirofosfato puede ser utilizado para monitorar tratamiento, ya que estamos ahí, mostraste que el SUV puede ser útil, ¿no? Para cuantificar la cantidad de enfermedad. Quizás eso puede ser utilizado para monitorar respuesta a tratamiento, ¿no? Y te hago yo una pregunta también que se discutió bastante
con la doctora Dorval hace unos días. ¿Te parece entonces realmente que lo mejor es hacer la pesquisa de laboratorio de gamopatía primero, para, si negativo, así hacer el estudio con pirofosfato, o eso realmente no es una cosa que te impacta tanto? Desde mi punto de vista me parece, ya te adelanto, te hago la pregunta con mi opinión es que lo que va, primero se hace el laboratorio, siendo negativo ahí sí se procede para un estudio de pirofosfato. Entonces vamos a esas dos preguntas, por favor, de la doctora Simone y la otra. Primero, Gabriel, bueno, me parece que las preguntas son excelentes, ¿no? En realidad, por un lado, me parece que el concepto del pirofosfato como para seguimiento del tratamiento es un concepto que se está manejando, que hay algunos trabajos en la literatura, poco, pero bueno, vos lo acabas de decir, el grupo del Brigham, con Dorvala y Marcelo Di Carli han comentado este concepto de la cuantificación a partir del SPECT-CT, el SPECT con tomógrafo, cuantificar las imágenes con pirofosfato y de esa manera tratar de reestratificar a los pacientes y definir qué pacientes están peor o qué pacientes se están evolucionando mejor a partir del tratamiento médico. Me parece que hay que esperar un poco más para poder definir si este tipo de estudios podemos seguir a los pacientes con este estudio. Me parece que algunos datos nos muestran que sí, pero hay que esperarlo un poco. Para la otra pregunta, yo creo que me habías planteado... si hacer primero, sí. ¿te parece que primero se hace el laboratorio en el momento que es negativo? Sí. La pesquisa de gamopatía se procede para el pirofosfato, o esto Mirá, para vos no es una cosa tan fundamental? a mí me parece que la pesquisa del laboratorio, cuando vi el algoritmo que publica Hanna el año pasado, me pareció más interesante, ¿no? La idea de la pesquisa con el laboratorio y de esa manera discriminar rápidamente a los pacientes con amiloidosis de cadenas livianas. La realidad es que en nuestro medio, hacer un estudio de pirofosfato con cualquier trazador, con cualquier fosfonato, ¿no? En nuestro medio es muy fácil, es muy barato desde el punto de vista como técnica, y está muy accesible, por lo tanto es más sencillo hacer un pirofosfato que hacer una pesquisa de laboratorio. Así que creo que van en conjunto. Me parece que, bueno, depende mucho del lugar y el centro donde estés, por dónde empezar. Creo que hay que hacer las dos cosas, porque las dos cosas por sí solas no hacen diagnóstico. Es decir, son necesarias ambas, así que me parece que por donde empieces es lo mismo, hay que hacer las dos cosas. Bueno, eso se podría discutir por bastante tiempo, pero para poder tratar de atender a la gran mayoría, que son muchas preguntas, y infelizmente no voy a tener cómo hacer con que sean todas contestadas. Cada vez que miro ya aumenta el número de Q&A, pero entonces vamos a ver ahora, doctor Fernando. Fernando, voy a tratar de juntar algunas preguntas acá, porque hay muchos colegas que preguntan sobre casos falsos positivos o falsos negativos. Entonces, vamos a dar nombre a las personas para prestigiarlas. Por ejemplo, la doctora Priscila Sestari de San Paulo pregunta la experiencia o tu opinión en relación a algunas mutaciones de TTR que provocan que sea negativo el pirofosfato, ¿no? Otro compañero hablando sobre la posibilidad, creo que es el doctor Alejandro, la posibilidad de un falso positivo con un infarto reciente, ¿no? Entonces, infarto, ¿te parece que hay que estar atento a algunas mutaciones? ¿Qué te parece, Fernando?
Sí, es interesante todo lo que se está revisando respecto a la especificidad. Es muy conocido la captación en el infarto, digo, los que tenemos algún año encima en medicina nuclear sabemos muy bien, en la década de los 80 se utilizaba, antes del advenimiento de las troponinas, se utilizaba bastante el pirofosfato para diagnóstico de infarto reciente, que captaba dentro de la primera semana, después de las 24 horas y antes de los 6-7 días del episodio agudo. La apariencia de la captación por el infarto es que involucra el territorio afectado y tiene que ser, hemos tenido, yo recuerdo haber visto un caso de infarto masivo que tenían captación tipo en rosquilla, que parecía tal cual lo que vemos ahora en la amiloidosis, pero lo habitual es verlo en cara anteroseptal o lateral o inferior, entonces fácilmente distinguible desde ese punto de vista. Las variantes genéticas, he leído algo de la identificación de algunas variantes genéticas que pueden ser negativas para pirofosfato, no tenemos experiencia en eso. Creo que la casuística todavía es muy pequeña como para definir que sean falsos negativos, pero volviendo a los falsos positivos y a la especificidad, hay muchas otras situaciones que es interesante repasar. La injuria por radiación del miocardio en pacientes irradiados, pacientes con cardiotoxicidad por quimioterapia también han dado positivo para pirofosfato, sarcoidosis, han dado resultados, y hay trabajos que muestran por lo menos resultados dudosos, que han tenido que ser muy fina la discriminación para demostrar de que no estaba realmente en el miocardio, pero hay una cantidad de situaciones que se acompañan de pequeños depósitos de calcio o microcalcificaciones del miocardio que pueden tener a su vez avidez por el pirofosfato, ¿verdad? Y simular una amiloidosis. Gracias, Fernando. Me parece que siempre hay que estar atento en la historia de un paciente si tiene un infarto reciente en la interpretación del examen, ¿no? Eso es un dato muy importante, como dijiste, y hay que estar muy atento. Bueno, vamos a seguir acá. Hay una otra pregunta que le puedo, bueno, ahora podemos elegir quién conteste. Acá, doctor Daniel Valenzuela. Si es mandatorio realizar imagen de cuerpo completo, porque sabemos que existen algunas otras manifestaciones en la amiloidosis. Me parece que de repente el doctor Eric, que fue el primero que contestó, puede contestar de vuelta en relación a esta cuestión, si hace cuerpo entero siempre o solo tórax. ¿Qué le parece? Perdón, ya activé el sonido. Generalmente en nuestra institución hacemos tórax, generalmente para hacer el diagnóstico de amiloidosis, no hacemos cuerpo, a veces hacemos cuerpo completo y hacemos como un rastreo óseo, pero hacemos SPECT de tórax para confirmar la concentración o el depósito de captación del radiotrazador a nivel cardíaco. Sí, existen algunas... Perdón, muchos casos, a veces en la planar se confirman en el SPECT, te da doble seguridad. Y existen algunos hallazgos en el cuerpo entero, como alteraciones en la cintura, en los hombros o en el cuadril, que pueden sugerir. Yo nunca vi en mi experiencia, pero por eso también yo no hago cuerpo entero, hago solamente tórax. Bueno, vamos a seguir acá las preguntas. Ya contestamos a la doctora Adriana, me parece, Jorge, que ya contestaste sobre el valor prognóstico. ¿Alguien de ustedes hace estudio de pirofosfato para acompañar el tratamiento, o si tienen algún paciente ya que está en tratamiento con tafamidis? ¿Tienen esa experiencia? No. ¿Nadie? Bueno, me parece que esa cuestión de la cuantificación va a entrar bastante fuerte y es la próxima frontera, como Jorge habló muy bien, ¿no? Y la doctora Dorvala en la última presentación que la vi, me parece que también reforzó bastante esa idea.
A ver, estoy controlando el tiempo porque ya está tarde y tenemos 5 minutos. Bueno, preguntan acá más de un colega sobre la captación del pirofosfato en cadenas ligeras. A ver, Jorge, Fernando, ¿qué les parece? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el grado? Así para la gente que no está tan acostumbrada que oiga de los expertos. Hay un porcentaje de captación en los pacientes con amiloidosis a cadenas ligeras, y es por eso que es importante tratar de descartarla una vez que si le haces primero el centello, ¿no? El porcentaje varía, depende de las publicaciones, pero ronda el 20%. Así que en realidad ese sería el porcentaje de captación. En general, las cadenas ligeras captan según Perugini, un grado más bajo de Perugini. Mientras más alto sea el Perugini, más se relaciona con la transtirretina, pero bueno, hay un porcentaje que ronda el 20%. Bueno, seguimos ahí, tenemos pocos minutos. Fernando, la doctora Ana Raya Gómez pregunta si lo que les parece, lo que te parece o qué les parece hacer el secuenciamiento genético después de la amiloidosis TTR, si es rutina en el servicio, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? No, aquí no es rutina de secuenciamiento genético, es decir, la práctica clínica cotidiana no incluye, no tenemos un centro, tampoco no tenemos un centro dedicado al estudio de amiloidosis. Yo creo que es algo que debería existir, por lo menos uno en cada país, en el sentido de que la pesquisa y la investigación de estos pacientes es muy importante por la enorme prevalencia que tiene en mayores de 75 o 80 años, y con el aumento de la expectativa de vida de la población, estoy seguro que hay miles de pacientes no diagnosticados en todos nuestros países. De manera que no sé si el secuenciamiento genético será una herramienta útil en la clínica diaria, pero de seguro que tenemos que dar un mensaje en el sentido de buscar más esta patología, porque hay pacientes que mueren, digamos, es muy rápida la muerte después del diagnóstico, ¿no? En la mayoría de estos pacientes. El pronóstico es muy malo. Pero no nos olvidemos de lo que yo decía antes, de que una vez que se diagnostican estos pacientes, o sea, que concurren a la clínica, estos pacientes son puestos en terapia clásica o tradicional para insuficiencia cardíaca, se derrumban, pero literalmente se derrumban. Entonces es muy importante ver que no tengan ATTR antes de instituir ese tipo de medicación, porque es fatídica. Perfecto. Bueno, tendría muchas preguntas acá para seguir. Lamentablemente no voy a poder seguir con todas. La última pregunta que me parece que es importante. Bueno, existe un comentario sobre el PET Flovertapir. Pienso que no es una realidad en América Latina, por lo menos América del Sur. No sé si Eric en México lo tienen. Es un tipo de PET que puede auxiliar incluso en el diagnóstico de amiloidosis de cadenas livianas, pero no creo que en nuestros países tengamos disponibilidad. En Estados Unidos sí que están haciendo. Bueno, la última pregunta, la doctora Adriana, si sería válido repetir eso, pienso que es una cosa muy práctica para terminar el webinar, si sería práctico repetir las imágenes después de 3 horas en pacientes que mantienen el blood pool acentuado, un paciente con disfunción ventricular importante o renal. ¿Qué les parece? Que tenemos en el consenso 1 y 3 horas, pero claro, ¿no? El buen censo. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Me parece que es una pregunta muy práctica. Sí, a mí me parece una buena idea. No hay trabajos
creo que no hay casi trabajos en este sentido. Sería muy interesante ver imágenes más tardías. Incluso algo muy interesante de ver es conocer si hay en pacientes realmente positivos, a ver si hay algo de washout medible a lo largo de las horas. Ese es otro parámetro que tampoco se ha estudiado. O sea, hay muchas cosas todavía para investigar, creo. Sí, y cosas interesantes como ese último caso que mostraste, ¿no, Fernando, sobre la cloroquina, y como estamos haciendo más estudios para amiloidosis, tenemos que estar atentos porque mismo que no haya ninguna comprobación científica, sabemos que mucha gente está usando por la pandemia. Bueno, 10:10. Me gustaría pedir, antes de más nada, perdón porque yo sé que algunas personas tuvieron dificultad de entrar en el link en el principio, pero como prácticamente creo que todas las personas que se inscribieron pudieron entrar, entonces mismo con una cierta dificultad en el principio, eso fue resuelto. Y de nuevo agradecerlos a todos. Lamentablemente nos vemos virtualmente ya algún tiempo, estábamos acostumbrados a vernos personalmente, pero mismo así es un gusto estar con ustedes, son grandes amigos, excelentes profesionales y ponentes, panelistas. Estoy seguro que todos que estuvieron acá hasta esta hora aprendieron bastante con ustedes, yo aprendí mucho. Y seguramente, como yo vi en comentarios del Q&A en el chat, ASNE estará haciendo nuevas actividades, webinars y otras actividades científicas para América Latina, porque esta realmente fue un suceso. ¿Ok? Así que antes de encerrar, les aviso que Jocelyn les va a mandar un link para estar 5 minutos nosotros en otra reunión para dar el encerramiento. Agradezco la presencia de todos, de que estén hasta esta hora, más de 10 de la noche, y espero encontrarlos en otros eventos de la American Society of Nuclear Cardiology. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Nos Gracias. vemos. Suerte. Chao. Gracias. Gracias por la invitación. Saludos. Gracias por la invitación.